Buenos días a todos los oyentes de esta presentación. Mi nombre es Werner Ibáñez y director de la empresa GeoGlobalty y también ingeniero de soporte que de alguna otra manera tiene el objeto de presentar este proyecto que de alguna u otra manera podría convertirse en una sinergia entre nuestra empresa GeoGlobalty y NetGlobalis. Básicamente el objetivo de esta presentación dice relación con la propuesta de un proyecto de red de estaciones permanentes en el área en que NetGlobalis tiene cobertura, que por la información proporcionada normalmente se aboca hacia el área sur de nuestro país. El objetivo de esta presentación, de alguna otra manera, es presentarnos como empresa, presentar este equipamiento que de alguna otra manera podía proveer eventualmente de un nuevo servicio a nuevos usuarios, a nuevos sectores de mercado y exponer básicamente cuáles podrían ser los servicios y cuál podría ser un eventual modelo de negocios para NetGlobalis. Obviamente con el apoyo de GeoGlobalty como soporte técnico para lo que significa la red de estaciones permanentes GPS. Bien, entonces en esta presentación eh, se va a seguir un cierto temario de manera de que los usuarios vayan pudiendo seguir un poquito la introducción de nuestra empresa, la introducción básica del proyecto, la descripción de los equipos de estaciones permanentes, qué significa, qué es lo que son y qué servicios de una u otra manera pueden proveer, y la descripción de servicios finales para NetGlobalis y eventualmente cuál podría ser un modelo de negocios aprovechando la infraestructura ya instalada para el acceso de conectividad remota. Bien, vamos a partir entonces por hacer una introducción de GeoGlobalty. ¿Quién es GeoGlobalty? Eh, ¿Qué es la empresa? Que básicamente es una empresa dedicada y que nace obviamente de la necesidad de tener una plataforma de asistencia técnica para todo lo que nosotros hemos denominado como geotecnología. La geotecnología en el fondo son todas las técnicas de medición y monitoreo que básicamente utilizan el posicionamiento espacial para abocar principalmente a lo que es mapping o mapeo, si es que también le puedes llamar, sistemas de ingeniería que utilizan sistemas de posicionamiento o incluso análisis de estabilidad de monitoreos. También es muy utilizado todo lo que tiene que ver con levantamientos topográficos, geodesia, proyectos de levantamiento, catastro, sistemas de información geográficos, apoyos espaciales para lo que son proyectos fotovoltaicos, eólicos, etcétera. Básicamente GeoGlobal T entonces tiene orientación de trabajo en lo que principalmente se refiere a la asistencia técnica mediante el diseño de soluciones, propuestas de instrumentaciones mediante una red de colaboraciones para todo lo que es justamente las necesidades del usuario que dicen relación con el levantamiento territorial, con el área de estabilidad estructural, eh, también con el área geotécnica, o simplemente por el solo hecho de tener algún tipo de información espacial de un determinado proyecto, territorio o estructura. Bien, vamos entonces a básicamente GeoGlobalty con este objetivo, con este propósito, ha definido 5 áreas de trabajo, que es lo que corresponde a geoespacial, que corresponde a toda la instrumentación que se utiliza para este tipo de objetivos, llámese estaciones topográficas, receptores GPS, sensores dedicados, incluso se tienen algunos, como ustedes pueden ver ahí en las fotografías, sensores para tareas específicas como son las construcciones de túneles, navegaciones de móviles, control de maquinaria, agricultura, etcétera. En este mismo ámbito entonces es lo que un poco es el objetivo de esta presentación, que son las estaciones permanentes que de alguna otra manera establecen una red, ¿no es cierto?, de correcciones locales para que los usuarios puedan acceder a posicionamientos GPS centimétricos y no métricos como lo hace como cualquier navegador incluyendo con el celular.
La idea de esto es que el usuario tenga un posicionamiento territorial o de maquinaria o de móviles con precisión centimétrica, como si fuese un levantamiento con topográfico normal. Para ello entonces también se tiene un área que nosotros hemos denominado como telecomunicaciones, que principalmente dispone de equipos de radio o de radioenlace para justamente poder enlazar lo que significan los receptores bases con los receptores móviles, o principalmente para poder dar conectividad remota a ciertos sistemas que de alguna u otra manera, eh, si no existe redes de internet móviles o redes wireless en el área, entonces nosotros podríamos eventualmente poder proveer algún tipo de enlace punto a punto dedicado para poder otorgar conectividad remota a nuestros sistemas de instrumentación. Eh, Junto con ello, entonces también, obviamente, existen herramientas de software que principalmente lo que hacen es entregar utilidades que permiten al usuario poder dar o administración en las distintas herramientas o también procesamiento de datos para obtener resultados, gráficas, mapas, eh, planos, etcétera. En estas tres áreas, entonces, nos permite poder de alguna u otra manera dar algún tipo de respuesta para lo que es monitoreo. Y monitoreo principalmente es lo que nosotros definimos como sistemas de medición permanente o sistemas de medición continua, por ejemplo, para poder dar respuesta a estabilidad de puentes, edificios, o también incluso estabilidad de taludes, en el caso minero, etcétera. La idea es que es un área en la cual permite de alguna otra manera diseñar soluciones para instrumentación permanente. Y bueno, todo eso apoyado por la parte de ingeniería y eventual servicio técnico en el caso de las instrumentaciones que nosotros podemos proveer en nuestros propios modelos de solución. Para ello entonces, nosotros tenemos varios colaboradores, aquí dentro de los principales, eh, Comnac Technology, que es el que nos provee de todas las soluciones en el caso de receptores satelitales GNSS, Ipticom, que es una empresa americana, que se dedica a desarrollar principalmente sistemas de telecomunicaciones para enlaces de datos punto a punto, Liscat, que es la herramienta de software para todo lo que significa información territorial, espacial, procesamiento de datos principalmente, Amberg, que es una empresa suiza, en la cual nos permite poder diseñar soluciones para proyectos subterráneos, túneles, etcétera. Y dos empresas, MS System y Topos, que de alguna otra manera son empresas chilenas, locales, que de alguna otra manera nos permiten, por un lado, en el caso de MS System, dar soluciones para control de maquinaria, motoniveladora, para el área de agricultura, movimiento de tierra, etcétera. Y Topox, que principalmente es una empresa que se dedica a lo que es trabajo en el caso de levantamiento de caminos. Son empresas colaboradoras, empresas amigas, que de alguna otra manera nosotros también les proveemos a ellos mismos, obviamente, soluciones a partir de los fabricantes mencionados anteriormente. Con todo esto, entonces, nosotros básicamente lo que como empresa podemos proveer son, por un lado, nos provee todos los receptores GPS, ya sea para distintos propósitos, móviles, estaciones base o soluciones de ingeniería. Inticom, obviamente, todo lo que son equipos de radio. Liscat, todo lo que es software. Y Amber, todo lo que significa soluciones para movimiento de túneles y también soluciones para mediciones de rieles, en el caso de líneas férreas. Y las otras dos empresas amigas entonces nos apoyan de repente en lo que significan levantamientos con el uso de nuestros equipos, o incluso muchas veces vamos en conjunto integrando nuestras dos soluciones para proyectos de ingeniería o levantamiento, tal como puede verse ahí en la imagen. Bien, con todo, con esta red de colaboradores y con esto, entonces nosotros principalmente orientamos cuatro tipos de clientes principales, todo lo que significa ingeniería, en donde nos podemos manejar todo lo que es topografía, caminos, sistemas de información geográfica y construcción. En el área de control de maquinaria, bueno, principalmente lo que es movimiento de tierra, pero posicionamiento móviles, despacho, nivelación,
En el área de medición permanente, principalmente lo que es geotecnia y geofísica, pero estabilidad estructural, estaciones permanentes, monitoreo, también son algunos de los principales. Y obviamente la parte de telecomunicaciones que dice relación con la integración de las soluciones para dar enlaces o conectividad. Bien, con todo esto, entonces vamos a hacer una introducción al proyecto que de alguna otra manera estamos insertando e introduciendo con esta presentación. Y vamos entonces a introducir el proyecto que básicamente tiene una arquitectura como la que ustedes están observando acá. Lo que nosotros principalmente estamos proponiendo como GeoGlobality es la disposición de una red de estaciones permanentes, la cual puede ser integrada, ¿no es cierto?, a toda la infraestructura que tiene ya instalada NetGlobalis para proveer a los usuarios de topografía o a los usuarios de posicionamiento móviles o a los usuarios que requieran descarga de datos eh, un acceso en forma remota de manera de que estos usuarios utilicen la plataforma que NetGlobalis ya tiene instalada en el área sur. El objetivo principal de este proyecto es que de alguna otra manera NetGlobalis pueda de alguna otra manera ofrecer este servicio de correcciones a los usuarios, de manera tal de que los usuarios eviten tener que tener sus propias estaciones y obviamente ellos orienten el uso de los datos que pueda distribuir NetGlobalis para su posicionamiento en distintas áreas. Principalmente el proyecto entonces tiene dos aristas. La primera es la disposición de los receptores GPS como una red de estaciones de base fija para que los usuarios de topografía del área en donde NetGlobalis tiene cobertura remota puedan acceder para poder generar sus levantamientos. Básicamente entonces la arquitectura que se tiene entonces son los receptores y por otro lado entonces el acceso que ya NetGlobalis ya tiene implementado y lo que habría que definir es la forma en que los usuarios puedan acceder a esta red. En este caso, los equipos que utilizan los topógrafos normalmente son eh, equipos que ya tienen modem inserto y entonces normalmente lo que hacen es utilizar una SIM card para poder eventualmente ingresar a la red de Globalis. Otra forma es utilizar algunos RTK Bridge que usamos, que en el fondo son puentes, ¿no es cierto?, que de alguna otra manera se conectan a la red que el Globalis pueda tener en el área, sujeto a, obviamente, a la compatibilidad, y esto al final se convierte en una señal UHF entre los 450 y los 470 MHz para que de alguna otra manera pueda ser leído por el modem que está dentro de la misma antena. Bien, para ello entonces vamos a explicar un poquito la funcionalidad de lo que podría ser esta arquitectura del proyecto. Y básicamente esta arquitectura compone todos los servicios que ustedes pueden ver aquí. En estos servicios el usuario puede ver que existen varias componentes de este proyecto que corresponden y que conforman una arquitectura con distintas funcionalidades, obviamente que pueden ser escalables y que pueden ser de alguna otra manera, también pueden ser enriquecidas de acuerdo al nivel de uso, al nivel de requerimiento o al nivel digamos, de alguna otra manera de demanda de los datos que puedan ser distribuidos por la plataforma de red y de conectividad remota que NetGlobalis tenga en el área. Obviamente el primer componente de esta arquitectura funcional es el receptor, que en este caso sería un CONNAP M300 Pro, cuya interfaz ya tiene salida Ethernet, es decir, no habría ningún tipo de equipamiento extra
que pudiese necesitar. Simplemente bastaría con conectar el receptor al router correspondiente, de manera que este pueda ser mapeado en forma IP y obviamente distribuido a la red de conectividad remota pública. Este receptor, como dijimos, ya tiene, como ustedes pueden ver en la imagen, ya tiene conectividad IP, pero también tiene conectividad serial y una serie de características que más adelante vamos a ver. Pero desde el punto de vista de conectividad, el equipo ya tiene lo necesario como para ser integrado a una plataforma de red. Em, en conjunto entonces con las capacidades que tiene el receptor internas, entonces una, un servicio que eventualmente podría otorgar una arquitectura como esta podría ser un archivo de datos, y este archivo de datos básicamente corresponde a datos que los receptores o estaciones bases puedan registrar en su posicionamiento y que estos de alguna u otra manera puedan ser usados para algún procesamiento posterior en el GPS, lo que los topógrafos normalmente o los usuarios GPS denominan estaciones o datos, registros de datos para postproceso. Estos mismos datos entonces pueden ser utilizados también por otras compañías que de alguna otra manera podrían utilizar estos streamings de datos para poder utilizar, por ejemplo, análisis de monitoreo estructurales, llámese represas, llámese estructuras, puentes, etcétera. Y de alguna otra manera este servicio de posicionamiento entonces puede ser utilizado por las diversas áreas para poder analizar la estructura, la análisis de estabilidad estructural espacial de cualquier tipo de construcción que exista a nivel de ingeniería y que de alguna otra manera también pueda ser proveído por esta funcionalidad. También, y que obviamente está muy fuerte ahora, es lo que significa la red RTK, que básicamente es la centralización de datos que de alguna otra manera puedan registrar estaciones permanentes, y estas estaciones permanentes puedan, estos datos registrados y generados por las estaciones permanentes puedan ser enviados a usuarios RTK. Y estos usuarios RTK entonces, ¿cuál es la ganancia para ellos? Ellos evitan tener una base. Y la base es proveída obviamente por este caso, por este proyecto. Y este proyecto de alguna otra manera, en su manera de ejecución y en su manera de desarrollo, entonces la idea es que el modelo de negocio estaría básicamente en otorgar acceso por parte de los topógrafos a esta red que está enviando datos permanentes. Bueno, este servicio de, obviamente, de distribución de corrección de tiempo real no solamente está orientado a los GPS, sino que también puede estar orientado a diversos sectores de mercado, como lo que ya hemos mencionado en el caso de movimiento de tierra, agricultura, levantamiento topográfico, levantamiento catastral, eh, monitoreo de móviles, etcétera. Bien, esta misma distribución, obviamente que ya hemos mencionado acá, también es compatible con muchos formatos, y lo que haría también abierto no solamente a la fábrica nuestra, que en este caso sería Comnaf, sino que a cualquier fabricante que pueda tener acceso a este tipo de correcciones de datos. Básicamente el modelo de comunicación que nosotros planteamos acá es un modelo de comunicación tipo N-Trip, y este modelo N-Trip establece como una conectividad como si fuese una página web, o sea, es decir, el protocolo que se establece entre la unidad central de emisión de correcciones y el móvil es una conexión HTTP, con ingreso obviamente con usuario y clave, de manera tal de que de alguna u otra manera el usuario pueda tener acceso a estas correcciones de datos, y obviamente la SIM card correspondiente o el medio de comunicación correspondiente también esté autorizado por el manejador del sistema o administrador. Bueno, este modelo obviamente puede escalar a un modelo central, eh, mucho más enriquecido desde el punto de vista de administración, e incluso con este modelo de escalabilidad que se establece, uno podría tener una auditoría de los usuarios que están eventualmente
accediendo a la red y tener incluso hasta una especie de contabilidad, de manera de tener controlado cuál es el acceso que ellos tienen a la red e incluso poder de alguna otra manera hacer una administración de los usuarios para saber qué usuarios están permitidos acceder y cuáles no. Bueno, esto más o menos sería como una definición de la arquitectura en forma bien global de cómo sería este proyecto. Y para poder mostrarles básicamente algunos ejemplos, he seleccionado dos, en el cual nosotros personalmente hemos trabajado. Uno es el Uruguay, es una red que se llama RECNA, es una red de más de 30 estaciones. Obviamente comprendemos que Uruguay geográficamente es pequeño, pero es un buen ejemplo para poder mostrar la, la utilidad de esta red y básicamente los usuarios ellos acceden a estos datos mediante una empresa de telecomunicaciones que se llama Antel y esta Antel tiene una unidad SIM card que es especial para el acceso a estos datos y estos datos obviamente son administrados por el Servicio Geográfico Militar del Uruguay y obviamente los datos son gratuitos, pero el acceso no. El acceso obviamente el usuario tiene que cancelarlo de acuerdo a un plan de comunicaciones con la empresa Antel, que es la que se dedica a dar conectividad remota a todas estas estaciones. En este modelo sí existe un modelo de conectividad como lo que ustedes pueden ver acá, en donde obviamente existe un elemento administrador que es un programa que se denomina Spider, el cual tiene mediante un modelo de conectividad, tiene acceso a las estaciones y también tiene acceso a internet, el cual de alguna otra manera también da mediante redes privadas, ¿no es cierto? Da conectividad a este servidor, pero a través de internet también de alguna otra manera existen ruteos especiales para estaciones que son estaciones de privados que de alguna aportan datos a la red. Todos estos datos y que son manejados en este servidor, entonces son puestos en forma pública y disponibles para todos los usuarios que trabajan con tecnología GPS, pero el acceso está obviamente adherido a lo que es la empresa Antel que da justamente acceso a esta red. Obviamente acá Antel tiene todo un sistema, ¿no es cierto?, de emisión de correcciones vía 3G, próximamente LTE. Entonces, de alguna otra manera, estos accesos de datos son enviados para los usuarios y los usuarios principalmente lo que hacen es evitar tener dos receptores para poder tener precisión centimétrica, sino que simplemente utilizan uno solo, que sería el móvil que estaría haciendo los levantamientos. Y incluso ellos podrían tener un segundo móvil, lo cual daría un segundo acceso para distintas zonas de trabajo. Esto es una vista de cómo los usuarios, en este caso el administrador, tiene acceso a la red. Ustedes pueden ver acá básicamente el posicionamiento geográfico, una vista en mapa de todos los puntos donde están puestas las estaciones permanentes. Tienen áreas de trabajo en el cual ellos te generan correcciones de áreas de este trabajo y acá una visión básicamente de lo que están viendo las distintas estaciones, qué satélites, si son GLONASS, si son GPS, etcétera. Bueno, un ejemplo similar también tenemos en Chile. La diferencia sigue que estas estaciones no emiten correcciones en tiempo real, solamente almacenan datos para que después los usuarios, mediante una web, puedan descargar datos. Es decir, estos están registrando datos, están disponibles, pero no están disponibles como en tiempo real. Es decir, el usuario tendría que registrar datos y su resultado sería fruto de un postproceso. Entonces, esta red es del Ministerio de Bienes Nacionales, los datos son públicos, pero no tienen datos de tiempo real. Y por otro lado, la administración se realiza mediante un servidor de datos que está en protocolo FTP, que son empaquetados cada 24 horas y son disponibles por una web que de alguna otra manera está activa para bajar datos después de las 7 de la tarde. O sea, no es tampoco una red, es una red útil, pero no es una red que
sea completamente productiva por el hecho de que no dispone de correcciones en tiempo real. Por lo tanto, para los usuarios que quisiesen hacer levantamientos en tiempo real, hacer tareas de tiempo real o posicionamientos en tiempo real, no podrían llegar a utilizar esta red. Por otro lado, podemos ver que la concentración en el área sur tampoco es tan grande, solamente en las ciudades principales. Entonces, eh, tampoco es una red que tenga demasiada utilidad en cuanto a lo que significan las tareas para el mercado. Bien, ya hemos hecho entonces una descripción, una introducción del proyecto. Vamos ahora a pasar a describir qué es lo que son las estaciones permanentes. Eh, y las estaciones permanentes básicamente es un equipo, es una estación GPS, es un receptor, el cual está posicionado en algún sector cuyas fundaciones son fijas, y estos de alguna u otra manera proveen datos a distintos receptores móviles para que estos de alguna u otra manera, generando un tipo de corrección, generando un cálculo, el posicionamiento del móvil pueda ser centimétrico. Básicamente la idea es que estas estaciones permanentes conocen su posición, además están generando un posicionamiento en forma autónoma, y esta diferencia entre en donde el equipo sabe que está y por otro lado comienza a calcular esa diferencia, se la envía al móvil para que este móvil de alguna otra manera, mediante un cálculo correspondiente, pueda autoposicionarse en precisión centimétrica. Esto es lo que nosotros hemos denominado como, es lo que se denomina en realidad como GPS o con posicionamiento diferencial. Este posicionamiento diferencial es lo que entonces permite a los topógrafos utilizar este tipo de tecnología para poder hacer levantamientos centimétricos. Bien, entonces los componentes de una estación permanente son los que ustedes pueden ver acá, donde tenemos el receptor, tenemos los elementos de antena, el sistema de conectividad, el eventual habitáculo que pudiese darse para instalar el equipo, que tampoco es mucho, porque básicamente lo fuerte está justamente en la conectividad, en la energización y en la fijación de la antena. Y eventualmente alguna estación de trabajo que el usuario, si quisiese, pudiese establecer como un servidor. Este es el receptor que proponemos como esta unidad de estación permanente. Esta estación es un receptor Comnap M300 Pro. Es un receptor que permite el rastreo de GPS, GLONASS, Beidou, y también está preparado para las siguientes que son Compass y Galileo. Un intervalo muestreo de 20 Hz y con un consumo de no más allá de 3,5 watts como receptor. Los puertos que tiene para conectividad son RC232 o TCP/IP, y los formatos de salida son los típicos y los universales que están denominados como RTCM, RTK. Después tenemos el elemento de componente antena, que normalmente son dos tipos, uno que es el topográfico y otro que es el de estación permanente. Es esta antena que denominamos como AT500. Y este es el elemento antena en el fondo, que es el que permite el rastreo del satélite probablemente tal, y que obviamente se maneja en todas las bandas, con una ganancia típica de 27 dBi, rechazo multitrayectoria, y está hecho físicamente y un peso como para poder resistir las inclemencias atmosféricas. Bien, después tenemos el sistema de energía, que obviamente es un modelo general lo que nosotros estamos presentando, pero en el fondo el equipo puede soportar desde 9,5 a 15 volts en forma continua, con un consumo máximo de 3,5 watts en lo que se refiere a consumo eléctrico. El equipo puede internamente, incluso también tiene una batería interna, la cual en caso de corte de energía o pérdida de alimentación puede soportar
tener levantado el servicio de rastreo por, por un tiempo de aproximadamente 48 horas. Bien, la capacidad y el sistema de conectividad en sí que plantea el receptor es principalmente TCP/IP, el cual puede ser inmediatamente mapeado por un router y obviamente después ruteado en forma pública. Lo importante es acá, en este modelo de conectividad, es que en el caso de que el administrador del modelo de conexión pueda rutear en forma pública dentro de la red el IP de la estación, el usuario puede conectarse directamente a la estación correspondiente sin necesitar algún tipo de servidor, lo cual haría un enlace punto multipunto. Y es porque justamente dentro del mismo receptor existe un servidor proxy que de alguna u otra manera el usuario pueda accederlo mediante una clave y un usuario, y él puede acceder ahí a- al protocolo Ntrip, que en el fondo establece un enlace de datos como si fuese un acceso a una web vía HTTP. Bueno, después está el elemento de fijación de antenas, que básicamente tiene que estar puesta en un tipo de fijación tipo monolito fijo, de manera tal de que esta posición de referencia pueda ser utilizada como origen de posicionamiento diferencial para los móviles, porque los móviles de cierta manera lo que hacen es calcular su posicionamiento respecto de esta base. Entonces la idea es que la ubicación geográfica de la estación permanente esté solidaria a algún sector en donde presente cierta estabilidad y a la vez también presente cierta característica de conectividad. Bien, entendido entonces una visión general del proyecto y una visión general del equipamiento de estación permanente, procedemos entonces un poco ahora a hablar de los tipos de servicios que proponemos para este proyecto o anteproyecto y eventualmente mencionar y hacer algunos comentarios de cuál sería el modelo de negocio para NetGlobalis. Principalmente en las estaciones obviamente generarían un modelo de administración remota, y en este modelo de administración remota entonces el usuario podría hacer una administración vía FTP de los datos crudos que se manejan dentro de la estación, o dar principalmente acceso directo a- al web interface que tiene el mismo receptor para permitir una descarga de datos. Obviamente todo esto controlado mediante el administrador de la red, que pudiese dar acceso a estos puntos, eh, lo cual estaría cumpliendo con la función de control remoto, y por otro lado la transferencia de datos en el caso de administración de datos crudos. Eh, el siguiente paso entonces sería la disposición de servicios de corrección en tiempo real para posicionamiento. Entonces, viste, considerando todos los tipos de servicios que pudiesen ser posibles de implementar, nosotros proponemos que eh, en, en una primera etapa podrían ser los servicios de productos de archivos y los servicios de productos para usuarios RTK. De esta manera entonces el usuario eh, que utilicen esta red como red de referencia podrían entonces establecer un modelo de arquitectura final como esto, en el fondo, en donde estarían las estaciones permanentes conectadas a la red de NetGlobalis, aprovechando la conectividad y la infraestructura que tiene NetGlobalis, entonces dar acceso a todos los usuarios que de alguna u otra manera tengan la posibilidad de poder acceder a estos datos a modo de uso, y obviamente la comercialización de los datos de este tipo de correcciones GPS estaría obviamente controlada completamente por NetGlobalis. Es lo que básicamente nosotros proponemos como un proyecto. Proponemos también como red de acceso, de manera tal de que de alguna u otra manera nosotros podamos entregar a los usuarios que utilizan este tipo de tecnología para poder acceder a estos datos. Y por otro lado entonces la comercialización de los equipos sería casi
en forma monoequipo, porque la base estaría siendo entregada por esta red, administrada y obviamente controlada en términos de acceso por NetGlobalis. Bueno, principalmente el modelo de negocio estaría, en el caso de NetGlobalis, estaría dado principalmente por el control de este acceso y de alguna otra manera poder modelar este acceso, ya sea mediante un equipo de radio determinado o mediante SIMCA, dependiendo de cuál sea la tecnología que NetGlobalis está entregando para poder dar soluciones a este, a este, a este mercado de posicionamiento que utiliza este posicionamiento diferencial. Bueno, el flujo de datos en un fondo es lo que se está mostrando acá, ¿no es cierto? En el fondo las correcciones viajan por este medio, se insertan en forma pública y obviamente los distintos usuarios están midiendo posiciones respecto de la estación a la cual estén conectadas. Bien, eso es básicamente lo que nosotros promovemos como este modelo de proyecto. Eh, Estamos abiertos obviamente a cualquier consulta. Eh, Damos doy las gracias a las personas que escuchan y bueno, abiertos obviamente como les decía a tener cualquier consulta y eventual proposición o análisis de estudio de este proyecto. Muchas gracias y estamos abiertos a sus consultas.